¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Es una bendición poder continuar con nuestra serie. Hoy vamos a ver el tema enviados a la tormenta. Este es el tema número 2 de nuestra serie con el viento en contra. Entonces, si usted no escuchó la sesión del domingo, yo le animo a que lo busque por aquí mismo. Pueda escuchar el tema número 1 de esta serie. Y hoy vamos a ver este otro tema, y yo le invito a que abra su Biblia en Marcos capítulo 6, versos 34 al 37. Marcos capítulo 6, 34 al 37. Y dice: cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor. Y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Jesús le respondió: denles ustedes de comer. Pero ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 denarios. 200 denarios serán 7 meses de trabajo. Acompáñame a orar. Padre, gracias te doy en este tiempo por tu amor y tu misericordia. Yo te pido que tú bendigas a mis hermanos y a cualquiera que esté escuchando esta transmisión, Señor, esta palabra. Que tú hables claramente a nuestros corazones y que en medio de la tormenta, Señor, podamos reconocerte. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor. Amén y amén. Los seguidores de Cristo fueron llamados a anunciar la luz en medio de las tinieblas, viviendo como peregrinos y extranjeros. Fueron escogidos para pelear una batalla, entrenados para terminar una carrera y con la misión de guardar la fe. Ellos tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, tendrán gozo a pesar de aflicciones y jamás estarán solos, porque Jesús el Señor estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Este tema, como ya dijimos, se llama enviados a la tormenta. ¿Qué si Dios lo envía a una situación sin salida, hermano? ¿Qué si Dios en su voluntad es enviarnos justamente a una situación imposible? Dios hace obras nuevas y no siempre vamos a entender por qué Dios hace las cosas, o no siempre lo vamos a entender todo. Quizás mucho lo vamos a entender hasta que ya estemos en los cielos. Pero lo que está diciendo nuestro pasaje que acabamos de leer es que había muchas personas y los discípulos vieron una necesidad y sugirieron una solución obvia. Oye, Jesús, ya se está haciendo tarde y esta gente no ha comido nada, mejor ya despídelos, ya que se vayan para que cada quien compre su comida, ¿no? Es ahora sí como que, bueno, pues que les vaya bien. Pero lo impresionante es la respuesta de Jesús. Jesús les dice: denles ustedes de comer. Y los discípulos pues claramente se ven sorprendidos que Jesús les dé esta orden, y ellos preguntan: pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a poder alimentar a tantas personas? En el contexto de este pasaje vemos que Jesús había tenido compasión de esta gente y los veía como ovejas sin pastor. Y ahora está enviando a sus discípulos a alimentar a una cantidad enorme de personas. Marcos 6, 38 al 40. Vamos a continuar leyendo. Jesús les dijo: vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Qué difícil para estos discípulos
el hecho de que Dios les dé una orden y ellos no entiendan. Y el domingo dijimos que Dios nos llama para ir con el viento en contra. Pero a veces no vamos a entender muy bien hacia dónde tenemos que avanzar. Uno podría decir, bueno, sí, Dios me está llamando y yo quiero obedecer, pero ¿hacia dónde le doy? ¿Para dónde le doy? Bueno, avanza con lo que tienes. Avanza con lo que tienes, ahí donde estás. Jesús les pregunta a estos discípulos, ¿cuánta comida hay? ¿Cuánto tienes? Y ellos se encogen de hombros y dicen, pues no sé, pues vayan y averigüen cuánta comida hay. Vayan y fíjense con cuánto contamos. Esta es una respuesta lógica, no simplemente es un asunto de, pues no sé, y renuncio y yo no veo cómo esto pueda tener salida. ¿Con qué es con lo que cuentas ahora? ¿Qué hay en tus manos? La Biblia dice que ellos van a averiguar y descubren que de toda esta gente, que eran 5,000 hombres, solamente hombres, más aparte las mujeres y los niños, fácilmente eran 15,000 o 20,000 personas. Y de todas estas personas descubren que solamente hay 5 panes y 2 peces. En otras palabras, solamente a uno se le ocurrió llevar lonche, ¿no? En otras palabras, solamente a uno le pusieron lonche. 5 panes y 2 peces ¿para qué sirve? Si no nada más para una persona. Pero con eso es suficiente para el Señor. Hermano, aunque parezca tan poco lo que tú tienes, aunque parezca tan poco con lo que tú cuentas contra la necesidad que hay que satisfacer, aunque parezca miserable a los ojos de los demás, incluso a lo mejor a tus propios ojos parece miserable lo que tienes en tus manos, ponlo en las manos del Señor y yo te aseguro que será de gran bendición. 5 peces, 5 panes y 2 peces, ¿para cuánta gente podría alcanzar? Y usted ve en la Biblia que David, con un jovencito, con una honda y una piedra, fue suficiente para derribar al gigante. Y alguien podría decir, qué habilidoso es este muchacho, ¿no? Que derribó al gigante y qué valiente. Pero tenemos que ver quién estaba detrás de David o quién estaba respaldando a David. Y era el Señor. ¿Con qué cuentas ahora? ¿Cuentas con una Biblia? Dale con eso. Nadie se me va a convertir. Tú dale con eso, predica con eso y el Señor hará lo que tenga que hacer. Obedece al Señor y déjale los resultados a Dios. Entonces el Señor les dice, hagan grupos de 50 y 100 y entonces les digo que sigue. ¿Se puede imaginar? Si estamos hablando que eran 15,000 o 20,000 personas, ¿puede imaginar la cara de los discípulos? A ver, le acabamos de decir que solamente hay bien poquita comida y nos pide que hagamos grupos de 50 y de 100. ¿Se puede imaginar esto? A ver, bueno, pues ni modo, o sea, así dijo el Señor, pues vamos a darle. A ver, vamos a contar 50, ustedes por aquí. 100, ustedes por acá. Hasta que los agruparon a esta multitud de 20,000 personas. Estoy seguro que ellos estaban contrariados. Estoy seguro y me atrevo a decir que hasta lo estaban haciendo con incredulidad. Ellos obedecieron porque el Señor les dijo. Pero continuemos nuestra lectura. Marcos 6:41 al 44. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente y también repartió entre todos los pescados, los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres. Ya dijimos, 5,000 hombres más sus esposas, más sus hijos, fácilmente 15,000 o 20,000 personas.
Hermanos, el pan en las manos del Señor va a ser de bendición. Por poco que sea, por humilde que sea, si usted pone su vida en las manos del Señor, aunque usted cuente con muy poco, eso en las manos del Señor va a ser de bendición. En la vida hay grises y debemos de dar pasos de fe con lo que tenemos. Quizás no lo estamos entendiendo todo. Quizás no estamos entendiendo por qué Dios nos dice que le demos hacia allá. Pero usted hágalo por fe. Usted va a ver cómo se va a ir aclarando. Si usted se queda ahí donde está, simplemente con incredulidad, y usted dice no se puede, jamás 5 panes y 2 peces va a poder servir para alimentar a 5,000 o a 10,000 o los que fueran, y usted se queda ahí y no da pasos de fe, entonces usted se lo pierde. Pero cuando la vida se vea gris, usted avance hacia donde Dios le está diciendo, y como la neblina, a medida que usted va avanzando, se va a ir disipando y usted va a entender por qué Dios lo estaba enviando hacia allá. Fe, hermanos, a veces es perseverar porque sabes que eso es lo correcto, aun cuando no tienes ganas. A veces eso es fe. Fe a veces es obediencia porque Dios lo dice, no porque lo esté entendiendo todo o porque me guste. Pero recuerde, el Señor va a obrar maravillosamente si usted le cree. Estos discípulos actuaron en obediencia y fueron testigos de un maravilloso milagro. Si ellos no lo hubieran hecho, ellos se lo hubieran perdido. Hay gente que no da pasos sin guarache. ¿Ha leído ese versículo? ¿Conoce ese proverbio en la Biblia? No deis pasos sin guarache. No existe ese versículo, obviamente. Pero hay gente que no puede avanzar ni va a hacer nada, al menos de que pueda haber un beneficio personal. Si no me dices cuánto me vas a pagar, si no puedo ver de qué manera yo me voy a beneficiar, entonces yo no le entro. Si no me gusta, si no encuentro alguna recompensa que me ayude, que me haga sentir bien, entonces yo no lo voy a hacer. Esos son los que dan pasos sin guarache. Los que no dan pasos sin guarache. Y mañana hay que levantarse otra vez. Y mañana hay que ir a trabajar. Y lo hacemos por fe. Y usted camina y quiere hacerlo en integridad porque usted sabe para quién lo está haciendo. Y aunque no tenga ganas de ir a trabajar, porque yo sé, si usted es como yo, que en ocasiones dice uno, es lunes. Así como que, ¡ay, es lunes! Pero usted dele con fe. Viva como para el Señor y Dios le va a bendecir, aun cuando no lo está entendiendo todo. Usted verá su mano gloriosa cuando usted avance en obediencia al Señor. Marcos capítulo 6, verso 45 al 50. Dice: enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. Verso 48. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo. Pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Dios nos envía a la tormenta. A veces va a ser completa obra soberana de Dios que nos está enviando directamente a la tormenta.
Y aunque Dios nos envía contra el viento, y por más que queremos encontrarle el sentido, no lo encontramos. Usted tiene que recordar que Dios es fiel. Usted tiene que recordar que Dios es bueno. Usted tiene que recordar que Él no le abandonará. Usted tiene que recordar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces recuerde lo que vimos el domingo, lo que escuchamos el domingo. Entonces usted tiene que avanzar por fe. Y sí, es cierto, hay algunas cosas que no las vamos a entender aquí, quizás hasta que estemos en los cielos. Jesús se aparta a orar y se va al monte. Y desde arriba los ve remar con gran fatiga por el viento. ¿Puede imaginarse? Jesús sabe que van a una tormenta, claro que lo sabe. Y Jesús se va al monte a orar y estar solo. Y dice la Biblia, lo acabamos de leer, que desde allá Jesús los está viendo. La Reina Valera 60 dice que los ve remar con gran fatiga. Eran como las 3 de la mañana. Y de pronto, todavía encima de que están luchando contra la tormenta, de pronto se les aparece un fantasma. Y ahí están los discípulos. Y ahí está Jacobo, Juan, Pedro, está Mateo, está Tomás. Rema, pues estoy remando, pues dale más fuerte, pues es para el otro lado, rema. Y están esforzados con gran fatiga, nos está empujando el viento, pues no dejes de remar que nos hundimos. Y de pronto pasa que ven a una persona caminando y alguien grita, es un fantasma. De pronto es medio cómico esto, pero y es fácil ver las tormentas cuando yo no estoy en medio de ellas. Pero ¿qué hubiera sido si yo hubiera estado ahí? Seguramente hubiera sido los que estaban gritando, atemorizado. Pero hay una enseñanza que asimilar de este pasaje. Jesús tiene que presentarse con ellos y decirles que es Él. Porque en la tormenta, queridos hermanos, no se ven claras las situaciones. En la tormenta las cosas no se ven claras y el miedo nos puede confundir. ¿Por qué Jesús tiene que venir y decirles, hey, soy yo, soy Jesús? ¿Qué acaso no lo conocían? Pues claro que lo conocían, pero en medio de la tormenta uno tiende a confundirse. Uno tiende a no reconocer a Dios cuando estamos en medio del problema. Ellos están remando, ellos están gritando, ellos están asustados y para colmo ven esta figura humana ahí, pero Jesús les dice, soy yo, soy Jesús, no tengan miedo. Para ver a Dios calmar la tormenta es necesario estar en medio de una. Si usted quiere ver cómo Dios calma la tormenta, pues para empezar hay que estar en medio de una tormenta. Si usted quiere celebrar una batalla, si usted quiere celebrar una victoria, tiene que pelear una batalla. ¿Cierto? Usted quiere celebrar una victoria, pues para celebrar una victoria tuvo que haber una batalla. Y entonces usted podrá celebrar una victoria. Para ver a Dios calmar la tormenta, es necesario estar en medio de una tormenta. Y ahí Dios nos enseña cosas que no aprenderemos en ningún otro lugar. Por eso Jesús los envía. Ellos tenían que aprender con el viento en contra. Y como ya dijimos, de lejos es fácil hablar de los problemas de otros. Pero en la tormenta nos sentimos morir. Somos empujados por el viento a rendirnos. Y de pronto, si usted pone atención y se aferra de las promesas de Cristo, usted va a escuchar cuando le dice, usted va a entender que Dios le está diciendo, no tengas miedo, yo estoy aquí contigo.
Hemos sido llamados a ir contra el viento. Como dijimos el domingo, cada persona que el Señor llama es para afrontar la adversidad. Cada persona que Dios llama es porque hay una situación difícil, adversa, en donde tenemos que dar la cara contra el viento y Dios nos va a respaldar. Si Él nos llama, Él nos sostiene. A nadie en la Biblia Dios llamó para una vida sin problemas. Usted puede imaginar esa zarza ardiendo cuando el anciano Moisés se sorprende y va, y ¿qué es esto que está pasando? Y entonces escucha la voz que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y entonces Moisés se quita el calzado, y de pronto la voz del cielo, o la voz de Dios, que le dijera: te he llamado para que vivas en una playa paradisiaca, donde no tengas ningún problema, y tengas aire acondicionado, y tengas Netflix todo el tiempo, buena señal de internet. No hay tal llamado. No hay tal cosa como que Dios llama a alguien para estar sin problemas y estar tranquilo. De alguna manera luego hemos pensado que así tiene que ser. Pero paz no es que se acaben los problemas. Paz no significa que tengo todas las cosas bajo control. Eso es una ilusión. La verdadera paz se encuentra en Dios, que tiene el control de todo. ¿Me escuchó? La paz no significa, o la verdadera paz no es que yo tengo todo bajo control. Si usted tiene todo bajo control, ¿cuánto le pueda durar? En algún momento se le va a desacomodar, en algún momento vendrá una situación. Es una ilusión. Nadie tiene el control de las cosas, solamente Dios. En Él está la verdadera paz. Mire cómo dice Eclesiastés capítulo 7, verso 14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada encuentre después de él. La traducción lenguaje actual dice: cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios, y que nunca sabemos lo que nos espera más adelante. Entonces, necesitamos considerar en medio de la tormenta. En el día del bien, goza del bien, dale la gloria a Dios. Si hoy tienes paz, si hoy puedes disfrutar de alguna bendición que Dios te ha dado, goza del bien. Pero en el día del mal, considera, recuerda que no tienes el control de tu vida, y que Dios hizo tanto el día bueno como el día malo, a fin de que todo lo encontremos en Él. Porque la tormenta llegará, el enemigo golpeará, la presión aumentará, tu carne gritará que ya no puedes más, pero Dios estará ahí contigo si tú le buscas de todo corazón. Si usted es un hijo de Dios, usted fue llamado a ir contra el viento. Los que entienden que para eso fueron llamados, a pesar del miedo, van a seguir. Los que entienden desde un principio, o el día de hoy asimilamos que parte de la vida cristiana es que precisamente va a haber adversidad. Y por supuesto que cuando aprendemos esto seguimos teniendo miedo, y el problema sigue muy fuerte quizá. Pero la diferencia es que uno va a encontrar sentido, vamos a continuar, vamos a saber que Dios está ahí con nosotros, y a pesar del miedo vamos a seguir, porque sabemos que aquí es pasajero. La tormenta llegará, pero también la tormenta pasará. La tormenta será muy fuerte, pero también no será para siempre. Tal vez hoy usted se encuentra en medio de una tormenta.
tengo que recordarte o tienes que recordar en la palabra de Dios que no estás solo, pero que consideres lo que Dios quiere mostrarte. Considera que todo se lo debemos a Él. Dios es el que calma las tormentas. ¿Dios sabía que los discípulos se iban a encontrar en medio de esa tempestad? Por supuesto que lo sabía. Dios sabía que iba a estar en esta tormenta quizás hoy. Dios sabía que tú ibas a estar en esta situación. Claro que lo sabía. Si tú no conoces al Señor, que esta tormenta sirva para que tú rindas tu corazón a Él y tú le busques de todo corazón. Si tú estás pasando adversidad y tú no has rendido tu vida a Cristo, qué mejor momento para hacerlo ahora. Si no buscas a Dios en tiempos difíciles, ¿cuándo lo vas a hacer entonces? Pero si tú ya conoces a Cristo y estás pasando una situación difícil, ora que Dios se glorifique en esta situación. Pero primero tienes que identificar si la tormenta es externa o es interna. Usted tiene que identificar si la tormenta es externa o es interna. ¿Cómo puedo saber o de qué se trata? Mire, por ahí cuando tengo las pláticas prematrimoniales con estas parejas que están muy enamorados, que están con muchos planes en cuanto a formar una familia, una de las cosas que les menciono es justamente esto. Hay tormentas externas que no podemos evitar, como un huracán, como el COVID, como un despido injustificado, una crisis económica en la nación. Esas situaciones son tormentas externas, completamente ajenas a nosotros. ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu esposa? Les digo, tienes que tomarla de la mano, orar juntos y enfrentar la tormenta externa que les está afectando. Una enfermedad quizás. Pero hay otras tormentas que yo les llamo tormentas internas, que son ese conflicto que nosotros mismos generamos con nuestra esposa o con nuestros hijos. Son esos conflictos que nosotros generamos con las personas con las que normalmente convivimos. Esas son tormentas internas y yo se los digo, eso es enteramente nuestra responsabilidad. Las tormentas externas son inevitables, tarde o temprano van a llegar. Pero las tormentas internas son nuestra responsabilidad. ¿Qué dice Dios de esa situación? ¿Está usted tomando decisiones que no honran a Dios? ¿Está usted avanzando o persiguiendo algo que usted sabe que no agrada a Dios? Usted está generando una tormenta interna para un futuro. Usted ya entendió que no está bien lo que usted hizo o lo que usted está haciendo. ¿Qué dice Dios al respecto? Tiene que perdonar para enfrentar esa tormenta interna. Perdone. ¿Qué dice Dios? Tiene que pedir perdón porque usted fue el que atacó, fue usted el que hirió, fue usted el que quebró la relación. Sea responsable. Si es una tormenta interna, es nuestra responsabilidad. ¿Qué dice Dios de acuerdo a su palabra? Pero yo se lo digo, si usted lo ha entendido y no avanza sobre lo que Dios dice, entonces si usted resiste a Dios, entonces solamente se va a hacer más daño, como lo vimos el domingo. Pero recuerde, sea cual sea que sea la tormenta, Dios es el que calma esas tormentas. Si pone atención, se va a dar cuenta que Dios está en la mayor disposición de que usted le conozca y de que usted le ame. ¿Y si fallamos? ¿Y qué si fallamos? ¿Y qué si usted entendió y dijo, ok, todo esto suena muy bien, esto me gusta, pues yo he querido obedecer al Señor, pero de pronto fallamos? ¿Qué si fallamos? ¿Qué se hace cuando fallamos?
Mire, vamos a leer el pasaje paralelo que está en Mateo capítulo 14, verso 28 al 33, que dice: Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué pasa si fallamos? Pero antes de avanzar, antes de meternos en este asunto de Pedro caminando sobre el agua y luego hundiéndose, yo quiero subrayar algo que luego normalmente se nos pasa de largo. ¿Qué pasó con los demás discípulos? ¿Qué pasó con los remos? ¿Qué pasó con esa gran fatiga? Porque mientras Jesús se aparece y ellos lo reconocen, todavía la tormenta está muy fuerte. Todavía no se ha calmado la tormenta. Y cuando Pedro se baja o está hablando con Jesús, ¿qué están haciendo los demás? ¿Solamente están mirando? Aunque el problema siga, reconocer la presencia de Dios es lo que necesitamos. ¿Cierto? La tormenta seguía azotando la barca, pero ellos se olvidaron de la tormenta porque estaban hablando con Jesús. Y fue en ese momento que Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y entonces le dice: pues adelante, Pedro. Y en todo este proceso la tormenta sigue y los discípulos dejaron los remos y están viendo qué está pasando con ellos. Y usted sabe la historia. Pedro quita la mirada de Jesús, entonces se sumerge y entonces el Señor lo toma justo cuando Pedro dice: Señor, sálvame que perezco. Jesús no lo sume más. Jesús no le dice: pues ahógate ahí por tu falta de fe. Jesús no hace eso. Jesús dice que al instante extendió la mano, y yo me imagino que con ternura le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, cuando fallamos, solo tenemos que clamar a Dios. Cuando fallamos, lo normal es pedir perdón, es levantarnos otra vez, es clamar por la mano salvadora del Señor. Si quieres caminar sobre el agua, hay que dejar la barca. Y entonces Jesús lo toma, y aunque la Biblia no lo dice, lo podemos deducir que juntos tuvieron que ir caminando sobre el agua, ya sea que Jesús lo cargó o Jesús se lo llevó de la mano, pero tuvieron que caminar sobre el agua hasta llegar a la barca. Si queremos dar pasos de fe, vamos a tener que dejar la barca, vamos a tener que dejar nuestra seguridad ficticia y confiar en la verdadera seguridad que es en Cristo. Y si fallas, clama. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Hermanos, Dios nos entrena. ¿Y cómo nos entrena? Pues Dios nos entrena en la adversidad. Dios nos entrena con el viento en contra. No hay de otra. Para poder servir a las personas, para poder ir contracorriente, hablarle a un mundo que no quiere oír, debemos ser entrenados. Si usted recuerda la enseñanza del domingo, Saulo tuvo que aprender en adversidad. Desde que él entendió su llamado, desde que él fue quebrantado y se arrepintió
y que inmediatamente él quiso ir y enseñar. Él tuvo que pasar diversas pruebas y él fue entrenado para poder ir y ministrar a otros. David, antes de enfrentar a Goliat, que Saulo no confiaba en él, le dijo: tú eres un muchacho, tú no vas a poder, mira, ponte mi armadura. David se pone la armadura de Saúl y dice: esto no sirve para mí. Pero tú no vas a poder, le dice Saúl. Le dice: yo no, pero el Señor sí. Allá con las ovejas, cuando un oso quería atacar a mis ovejas, yo lo derrotaba. El Señor me ayudaba. Cuando un león quería comerse estas ovejas, yo lo derrotaba porque el Señor estaba conmigo. Este gigante va a ser como uno de ellos. David había sido entrenado en el anonimato, en la soledad, a solas con Dios, y Dios lo había entrenado para una batalla mayor. Pero si ni siquiera queremos dar pasos de fe, entonces no aprenderemos. ¿Cómo podemos hablar de un Dios de salvación cuando hemos entendido que Dios nos ha salvado? Porque hemos experimentado la salvación. ¿Cómo puedo hablarle yo de un Dios que consuela si no es porque he estado en medio del dolor y en medio de dificultades muy difíciles en las cuales no supe ni cómo salir, pero encontré el consuelo de Dios? Yo le puedo hablar del consuelo. Yo le puedo hablar de un Dios que consuela no porque me lo leí en un libro o en una predicación de YouTube, sino porque Dios me hizo pasar por ahí y le conocí como el Dios que consuela, como el Dios que provee, como el Dios que me da gozo aun cuando la situación está muy difícil. Por eso podemos hablar con denuedo y por eso podemos hablar con pasión cuando conocemos a un Dios real, que hemos estado ahí y hemos visto su mano. Por eso podemos hablar de ello. No así cuando es solamente algo aprendido. Dios nos entrena. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es de Él, por Él y para Él. Y si usted no lo ha entendido aún, o si usted ya lo olvidó, se lo recuerdo otra vez. Dios no está ahí solamente para que usted sea feliz y no tenga ningún problema. No, se lo recuerdo otra vez. Hemos sido hechos para la gloria de Dios. Hemos sido creados para su gloria. Pero resulta que abandonando nuestros deseos y permitiendo la obra de Dios y buscando honrarle a Él, resulta que como consecuencia somos las personas más gozosas. Somos las personas que encontramos sentido a nuestra vida, que podemos ir a dormir en paz, porque sabemos que Dios nos ha guardado, porque sabemos que estamos caminando en su voluntad. No así otras personas que quizás logran o hacen tantas cosas, pero no pueden dormir porque su conciencia no los deja. Pero no pueden disfrutar plenamente lo que tienen porque en realidad se han apartado del Señor. El Evangelio de Mateo dice que cuando subieron a la barca le adoraron. No dude de la bondad de Dios. Obedezca y avance por fe. Pida que esto, cualquiera cosa que sea esta tormenta, sirva para que Dios sea glorificado y que usted pueda ministrar a otros. Que nuestra fe no falte. Y como dijimos ya antes, los que viven realmente son los que pelean una batalla en Cristo. Quienes realmente viven son los que pelean una batalla en el Señor. Porque viven con sentido de misión eterna. Porque a pesar de que acumulan cicatrices y a pesar de que un día todo se va a acabar, saben que todo valió la pena. Que todo lo que se hace para el Señor, en el Señor, no es en vano. Son los que viven realmente.
porque son los que encuentran a su Señor y entienden que su Señor les dijo: separados de mí nada pueden hacer. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Permanezcan en mí y entonces darán mucho fruto. No así para el que vive para satisfacerse a sí mismo. No así para aquel que quizás aparentemente dice disfrutar de su pecado o de su vida, de su doble moral. Y aparenta, aunque en su interior sabe que no está bien. El Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras no confesé mis pecados, dice el salmista en el Salmo 32, me consumía por dentro. Pero dije: confesaré mi pecado. Y el Señor dice: te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el verso 8 y 9 del Salmo 32. Pero dice: no seas como el mulo, no seas como el caballo sin entendimiento, que para que obedezcan se les tiene que utilizar la brida, se les tiene que apretar para que entiendan. Un día se van a caer los castillos de arena de todas esas personas que, aunque saben lo que Dios quiere de ellos, no le toman en serio ni le buscan con fidelidad. El Señor permitirá pruebas para que aprendamos a conocerle. Pelearemos la batalla y seremos las personas con más gozo si en verdad lo hacemos en el Señor. Marcos 6, 51 y 52. Dice la Biblia: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dios trata con nuestro corazón. Recuerda que al inicio de esta sesión le dije que cuando Jesús los mandó a hacer grupos de 50 y de 100, ellos lo hacían contrariados, ellos lo hacían con incredulidad. Pues aquí está la respuesta. Dice la Biblia que Dios permitió esto porque aún no habían entendido el milagro de los panes, porque sus corazones todavía estaban endurecidos. Con el viento en contra, hermano, aprenderemos cosas que no vamos a aprender en otro lado. Es necesario pasar por ahí, porque así tiene que ser, porque de otra manera no vamos a ser conscientes de lo que significa. Podemos ser testigos de milagros, podemos ser nosotros portadores de una buena enseñanza, pero a veces Dios nos va a enviar contra el viento porque todavía nos falta mucho por aprender. Y como ya dijimos, a veces Dios tiene que tratar con nuestro corazón, tiene que romperse, porque de otra manera no aprendemos. ¿Quién sabe cuántas cosas nos puede enseñar una tormenta? Una persona en medio de una batalla puede aprender mucho más que alguien que solamente está tranquilo leyendo un libro, no lo sé. En la tormenta hay tanto que Dios nos puede enseñar si se lo permitimos. Alguien puede decir: otra vez, yo ya he estado en muchas situaciones difíciles, otra vez. Bueno, cuando no pasamos la prueba, pues Dios nos va a enviar a otra y otra hasta que la pasemos o aprendamos. Y si usted dice que sí aprobó, bueno, Dios tiene otras cosas que enseñarnos. Pero mientras estemos en esta vida, hasta que Cristo venga, va a haber situaciones difíciles. No va a ser así siempre, pero tenemos que aprender y ser conscientes de esto. Dios tiene mucho que enseñarnos. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, y con esto terminamos. Romanos 12, 1 y 2, la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios
que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que ustedes deben de ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ellos estuvieron en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos vieron cómo hasta 12 cestos sobraron, y aún así sus corazones estaban endurecidos. Ellos vieron a Jesús en medio de la tormenta y no lo reconocieron hasta que Jesús se presentó y les dijo: yo soy, no temas. Y cuando subieron a la barca y se calmó, hasta entonces, dice el Evangelio de Mateo, dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dios estaba tratando con sus corazones. ¿Qué le quiero decir? Que nosotros mismos podemos haber pasado por diferentes situaciones y Dios quizás ya nos mostró cosas, pero si aún nuestro corazón no ha entendido, pues es necesario que Dios siga tratando con él. Y quizás Dios quiera, al final de esa situación difícil, podamos decir: verdaderamente tú eres Dios. Verdaderamente, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Permita que su mente sea cambiada. Permita que su mente sea renovada. Por todo lo que Él ha hecho, entréguese. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 12:1. Por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Y entonces Él cambiará tu mente y cambiará tu vida. Y entonces entenderemos la voluntad de Dios y entenderemos que lo que Él dice siempre es bueno, es agradable y es perfecto, aún con el viento en contra. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias te doy, Señor, porque tú eres fiel. Gracias te doy, Señor, y yo te pido que tú traigas consuelo y paz y gozo en cada uno de mis hermanos que estén pasando por alguna situación difícil, pero sobre todo, Dios, que podamos reconocerte, que tu nombre sea conocido, que personas puedan venir al conocimiento de tu gloria, que nuestro corazón tenga oídos para ti, Señor. Que nuestra fe no falte. Señor, que podamos levantarnos de cualquier situación, que podamos enfrentar cualquier situación con el entendido de que tú estás con nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces ahora y por lo que vas a hacer. A ti sea toda la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Por lo pronto, prepárese para enfrentar la vida con el viento en contra. Bendiciones.